Interarte. Personas que hacen moda. Dímelo, dímelo. Si en 2 semanas no has empezado a trabajar, la ciudad, tu agencia, todo te expulsa. Yo sé que tú eres una feminista de los 80. Y no tenía dinero ni para coger el autobús. Y ahora estoy yendo a Nueva York y me esperan en el limusín. Pues bienvenidos a Interarte, un podcast patrocinado por Oviedos Moda, que yo tengo el placer de dirigir y de presentar, y en el que vamos a conocer la moda por dentro. Y la moda por dentro, como las asociaciones de vecinos por dentro, y como la iglesia por dentro, y como los partidos políticos por dentro, no dejan de ser personas. Y no hay mejor manera de conocer la moda por dentro que conocer a las personas que forman parte del ecosistema de la moda, y yo estoy muy feliz de poder tener esta conversación con vosotros y poder presentaros a personas que, como en el caso de Paloma, además son buenas personas y son humildes, y creedme que eso es bastante excepcional y poco común. Paloma y yo hemos dado alguna batalla juntos por el sector, en la que además hemos perdido, pero que hoy nos ha servido para estar aquí y para estar en cualquier lugar en la vida como está la gente humilde, satisfecha del deber cumplido, que al final es lo más importante y es lo que nos hace sentir bien y nos ayuda a dormir tranquilos por las noches. Paloma fue antes modelo que diseñadora y es leal sobre cualquier otra cosa, y para mí es un placer tenerla aquí y que esté con nosotros y poder hacerte algunas preguntas que ayuden a descubrir un poco cómo funciona esto por dentro. Pero la primera no va de eso. La primera pregunta que te quiero hacer es: ¿qué demonios has hecho con ese libro de Tony Blair prologado por Pepe Blanco que te regalé hace unos meses? Bueno, pues lo que he hecho es leérmelo. Y no lo has puesto, no está calzando ningún mueble cojo ni nada. Me gusta mucho leer. Y soy una lectora muy rápida. Me puedo leer un libro en muy poco tiempo si me interesa, y me pareció muy interesante. ¿Te pareció interesante? Muy interesante. Sí, y realista. Bueno, a ver, es que esta persona está hablando desde una esfera política que nosotros no conocemos. A lo mejor tú sí, no lo sé, pero yo no. Entonces, bueno, creo que habla desde su realidad, es realista desde su realidad, claro. ¿Crees que los buenos siempre ganan? Creo que el tiempo pone las cosas en su sitio la mayoría de las veces. Lo que pasa es que a veces ese tiempo se lleva muertos por delante. Eso es verdad. Eres gata, eres madrileña. De todos los lados, todos los costados. Pero has vivido en Oviedo también. Sí, así es. Me imagino que recordarás la calidad, el nivel excepcional del comercio de Oviedo, porque realmente yo creo que dentro del norte de España, junto quizá con Santander y Coruña, es una de las grandes ciudades del comercio. Cuéntame una cosa, ¿compartías cuarto con tus hermanos? Por supuesto, con mis hermanas en un cuarto y mis hermanos en otro cuarto. ¿Cuántos erais? 5. 5. 5. ¿Y cómo era la vida? ¿Qué recuerdo tienes de aquella casa llena de niños? Bueno, recuerdo que a mi padre no le veía casi nunca. Mi padre era funcionario de justicia, por eso fuimos a vivir a Oviedo, porque le destinaron allí, y estaba todo el día trabajando. Y mientras tanto se sacó la carrera de Derecho, o sea que siempre en mi familia hemos sido de: venga, tengo 2 trabajos y a la vez me saco una carrera de Derecho que sacó y que finalmente acabó siendo abogado. Y recuerdo, es que yo creo que en los años 70, no sé si a los niños nos trataban muy bien. Mis padres excelentemente, pero yo creo que nos veían un poco como una molestia, ¿no?, a los niños. Pero sí tengo un recuerdo de mis hermanos muy bonito. Y por cierto, mi hermana nació en Oviedo, mi segunda hermana, y la tercera dice: a mí me debieron gestar allí, porque de vacaciones me voy siempre a Oviedo, y es verdad. En cuanto puede se coge el coche con su pareja y se van para allá. ¿Qué es un lujo? ¿Qué era un lujo para ti en esos momentos? ¿Recuerdas lo que era un lujo cuando eras niña? Para mí era un lujo ver Dinastía y Dallas y Falcon Crest, porque me trasladaba a lo que yo quería ser de mayor. Hombre, por supuesto, toda la cultura que venía de fuera, como aquí habíamos tenido una cultura muy cerrada y muy poco abierta a la moda, quizás como estaban en otros países, de repente esa apertura fue a, yo qué sé, ver series en las que la gente iba en una motorhome, ¿no? Que aquello era como: ¿qué es esto? Una casa sobre ruedas. O sea, cualquier cosa nos parecía muy exótica y muy divertida. Y yo en realidad lo que recuerdo como un lujo es mi madre, que tenía muchos libros de cine y de grandes estrellas de cine. Ella dibujaba muy bien. Y yo también dibujaba muy bien hasta que me encontré con Juanjo, que dije: bueno, tiro el lápiz, porque tú dibujas mejor que yo, y para qué vamos a estar los dos aquí haciendo algo. Y recuerdo eso, todas las biografías que ella tenía de estrellas de cine, y cuando se iba mi madre de casa también recuerdo rebuscarle en su joyero un anillo que tenía un gran pedrusco verde, que no sé qué sería, porque ricos no éramos, pero sería una aguamarina, me imagino.
y maquillar a mis hermanos y a mí misma y ponernos guapos todos, o sea que ya lo llevaba ahí. Mi madre también tenía una bata azul de terciopelo que yo llamaba la bata de princesa y que me parecía fascinante cuando se la ponía, pero se parecía a Joan Collins absolutamente. Era una cosa mágica. Era una Las madres abstracción. siempre pintan mucho en todo esto. Sí, absolutamente, absolutamente. Sí, completamente de acuerdo. La moda te hizo soñar. Sí. ¿Y qué soñabas? Es que yo he tenido muchos sueños antes que la moda, pero yo hubiera querido escribir. De hecho, como te decía antes, los libros los devoraba y escribía bastante bien. Lo que pasa es que quería haber sido periodista de guerra. O sea, fíjate de qué extremos estamos hablando. A lo mejor por eso se entiende que a nosotros nos gusten las batallas. Pero tuve un profesor de filosofía que nos expulsó de clase y nos dejó para septiembre, y yo en septiembre, por muy notas altas que tuviera, lo típico, que estás como coqueteando con el compañero de atrás, y dijo que al que expulsaba de clase ya no la aprobaba y que yo tenía buenas notas en el examen, pero que no me aprobaba. Y me dejó para septiembre y yo ya estaba trabajando como modelo en aquella época. Y entonces dije, bueno, pues estudio lo primero que haya, historia. Y claro, también me fue muy bien porque también es una carrera muy bonita en la que aprendes sobre todo métodos de pensamiento y de investigación historiográfica. Es una carrera de humanidades y te ayuda a estructurar el pensamiento muy bien. Cosa que no va a aparecer en esta conversación porque hablo muy rápido y cuento demasiadas cosas. No, pero sí es verdad que la presencia de las humanidades en ese momento de la formación intelectual de una persona es muy importante. Y además yo creo que eso lo notamos mucho con las nuevas generaciones y con la falta de capacidad crítica. Yo creo que tú y yo tenemos una gran capacidad crítica precisamente porque tenemos ese tipo de formación. Es posible, es posible. Sí que noto que te estructura mucho el cerebro. El caso es que a mí me hacía enseñar los libros sobre todo, pero yo creo que he encontrado la manera de contar historias a través de la moda. O sea, quiero decir que junté dos cosas que siempre me han gustado. Yo cogí todos los trajes de bebé de mi madre y los convertí en vestidos de princesa, digo, de mis hermanas y hermanos. Todos esos faldones así, de repente eran los vestidos de princesa de mis muñecas hechos por mí, o tenía recortables dibujados por mí también. Y digo, vale, pues he juntado las dos cosas. Al final estoy contando historias o intento que las historias que yo cuento en la pasarela tengan sentido. Absolutamente. Empezaste en el mundo de la moda para empezar siendo modelo, pero empezaste realmente dibujando, nos dices, y empezaste dibujando un poco emulando a tu madre, que también, según nos has contado, Muy bien, era una gran dibujante. Yo sé que tú eres una feminista de los 80. en mi corazón. En tu corazón, sí. Yo también lo soy. No sé qué significa eso, pero bueno, Bueno, luego me lo explicas. sí lo sabes. La pregunta que quiero hacerte es, ¿qué significa para ti tu madre? ¿La entiendes en su contexto? ¿Estás muy unida a ella? ¿Te has reconciliado? ¿Entiendes que las cosas han cambiado mucho y que su tiempo fue otro? ¿Cómo interpretas a tu madre desde la madurez? Desde la madurez creo que siempre hay que entender a los padres, perdonarles las cosas que sentamos que hayan podido hacer mal, darnos cuenta de que no son héroes como cuando los veíamos de pequeños, sino que son humanos, y quererles porque ya son viejecitos. Esa es mi opinión. Hombre, a no ser que hayas tenido unos padres horribles que te hayan hecho perrerías delictivas, ¿no? Pero en este caso no es el caso, por supuesto. Y bueno, pues como soy la hermana mayor, hablando con mis hermanos un poco les decía eso. Digo, a las personas que nos han precedido les tengo que dar las gracias por las cosas buenas. A mi madre le tengo que dar las gracias por muchas cosas buenas de mi educación, y otras a lo mejor no las ha podido hacer tan bien, pero tengo que entender su contexto y tengo que entender... Yo sí es que soy muy racional. Entonces sí, todo lo acabo llevando a ese terreno de... Lo voy a llevar a lo racional. Sí, es así. Y además yo creo que una vez que cumplimos cierta edad, yo diría que 25, ahora probablemente sean 35, pero antes eran 25... echarle la culpa a tus padres de cualquier cosa. Yo creo que hay un momento para hacerlo y que es sano que suceda, porque dices, ¿pero por qué me pasa esto? Por el Oye, desapego, a ver si va a ser que mis papás no eran tan maravillosos, y que les critiques un poco para tú también mejorar la educación que te han dado, que a veces sirve para avanzar como ser humano, ¿no? Y luego hay que decir, bueno, pues mis padres dentro de todo lo hicieron lo mejor que pudieron. Absolutamente. ¿Por qué crees que las mujeres diseñadoras sois mucho menos visibles que los diseñadores varones? Yo creo que sucede en casi todos los campos. Los cocineros varones también son más visibles que las cocineras. Bueno, es que tú no puedes cambiar siglos de un rol social en la sombra, en el que destacarse era incluso hasta, bueno, una cosa no cómoda, no fácil, o puede que incluso peligrosa, según qué área geográfica vivas.
y no me estoy refiriendo a Europa en este caso, ¿no? Y de repente dices, no, es que ahora tenéis que tomar el protagonismo. Y digo, bueno, poco a poco. Ahora mismo hay grandes avances e incluso a veces hasta imposiciones, ¿no? De, bueno, pues tiene que haber una cuota, etcétera, etcétera, pero eso se va a conseguir de una manera natural, porque somos más de la mitad de la población y realmente las mujeres tenemos mucho que decir y seguramente puntos de vista que vienen ligados a nuestras hormonas, ¿no? Que yo lo digo siempre, digo, yo no he sido madre, pero seguro que tengo esa capacidad de tener la paciencia de gestar un hijo dentro de mí, ¿no? Por ejemplo, esos 9 meses así esperando, esa cosa así loba de defender a los tuyos, seguro que hay muchas cosas que, lo digo desde la ignorancia y desde la cuñadez, eso seguro, creo que puede que estén inherentes a nosotras, ¿no? De todas maneras, yo creo que sí hay una cosa que acabas de decir que es súper importante, lo de que esto tiene que ser un proceso orgánico, porque yo creo que existe un riesgo de acción-reacción, que lo podemos asumir, ¿eh? Quiero decir, claro. Quizás debemos asumirlo, de hecho, pero sí existe, porque yo, por ejemplo, con el tema de los toros, sí creo que la evolución natural iba hacia la extinción del toreo y, sin embargo, esta acción antitaurina tan fuerte que hemos vivido en los últimos años, lo que ha provocado es que ahora mismo el toreo sea un movimiento reactivo y las ventas estén más llenas que nunca. Entonces yo sí tengo la sensación de que esta es una de las cosas en las que tenemos que obrar con mucha inteligencia, porque creo que sí hay cierta apropiación masculina del mundo de la mujer en el diseño de moda. Sí, claro. Estoy nosotros somos las modistas de convencido. casa y los chicos son los grandes diseñadores. Y es alucinante. sí. Pero te tratan así hasta las clientas. Yo he visto clientas mías con un diseño mío. O sea, mío quiere decir que normalmente Juanjo y yo diseñamos a la limón, pero hay veces que es verdad que uno pone más peso en un diseño y otro en otro, e incluso el otro no cree en el diseño que está haciendo el de al lado. Lo que pasa es que luego al final siempre lo vemos igual. Uy, lo que tú estabas pensando no tenía yo razón, o tenías tu razón, porque no somos orgullosos ninguno de los dos, ¿no? Y somos una pareja creativa muy, muy unida también emocionalmente, ¿no? Y por amistad, no solamente por la... Hablaremos de sí. esto, hablaremos de esto. Pero yo he visto gente con un diseño mío, ¿qué artista eres? Y yo, perdón, si es mío. ¿No? Como diciendo, bueno, doy por sentado que el señor este es el diseñador y esta chica está aquí recogiendo las perchas. Y digo, no, yo diseño también. Recojo las perchas y hago las cuentas, hago todo. Y eso es lo que te decía, la capacidad femenina de tener paciencia, de tener mucho tesón, de que las cosas, a lo mejor desde el lado femenino, no por ser mujeres somos mejores, pero a lo mejor sí tenemos otras cosas que a lo mejor nos han impuesto socialmente y que son muy interesantes. ¿Ves cómo eres una feminista de los 80? Puede ser. No sé a qué se refiere eso, ¿eh? Pero de momento, si tú me lo dices... Empiezas a trabajar como modelo a la vez que estudias y de repente llega un ojeador y te lleva a Nueva York. Sí. Y te haces las Américas, porque no fue solo Nueva York, también fue Miami. Sí. Esa experiencia te influye y te conforma en una etapa súper relevante en la vida de cualquiera. ¿Cómo recuerdas? ¿Cómo viviste? ¿Qué sentiste esa sensación de repente de que se te abran los Estados Unidos, además en un momento tan bonito, sí. tan bonito culturalmente? Buah, es que de Nueva un York cambio era... tan profundo. ¿Te tocó Reagan todavía? No. Te tocó Bush padre. Me tocó... Ay, pues espera, no me acuerdo que me tocó. Bush padre, sí, me tocó Bush padre. Y además me tocó O.J. Simpson y la persecución por la tele. Que eso es muy interesante también. Pues mira, yo me acuerdo que nosotros vivíamos en una ciudad de extrarradio, porque normalmente en esa época las familias numerosas, las casas en Madrid eran o pequeñas o viejas, y entonces muchas familias se fueron a vivir al extrarradio. Y no tenía dinero ni para coger el autobús, y mis hermanos tampoco, porque una familia numerosa, imagínate, mi padre con 2 trabajos, te estoy hablando de, bueno, no es que no éramos pobres, porque además dentro de esa ciudad había como diferentes barrios, este era el barrio pijo, entre comillas, pero no dejaba de ser, pues que teníamos lo justito y tal. Y me acuerdo que siempre cogíamos trabajillos en verano para tener algo de dinero. Mis hermanos o se iban a Londres a trabajar un par de meses o abrían una heladería, no sé, siempre hacíamos cosas como para salir adelante. Y la que a mí se me ocurrió fue pues trabajar como modelo. Y de repente un día me encontré una scouter de una agencia importante de Estados Unidos y me llevó. Y además me llevó sin, no tenía agencia ni nada y me hizo firmar un contrato. Y me vino a recoger una limusín. Yo me acuerdo que iba en el avión y iba pensando, ostras, hace 2 años no tenía para coger el tren
ni el autobús, ni nada. Tenía el dinero contado en pesetas en aquel momento y ahora estoy yendo a Nueva York y me espera una limusín. Digo, jolines, qué guay, qué bien, ¿no? Qué oportunidad tan buena. Y bueno, para mí es una época, después de Oviedo, de las más felices de mi vida. Cuando sales de todas maneras de Estados Unidos, en dirección a Milán, y ahora vamos a ir ahí, sabes que es para no volver. Sí, porque ya he vivido ahí el tiempo suficiente como para saber que es una ciudad que tiene un ritmo muy endiablado y que quien se fue a Sevilla perdió su silla. Y yo veía compañeras mías que entraban y salían, algunas, a ver, Nueva York es una ciudad lo suficientemente dura como para que si en 2 semanas no has empezado a trabajar, la ciudad, tu agencia, todo te expulsa. Yo tuve la suerte de que no, también el físico que yo tenía en aquel momento era el que se llevaba y entonces por eso empecé a trabajar y trabajar muy bien. Pero con eso estoy diciendo que a veces es cuestión de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, no de que seas más guapo o más feo. Y eso es una cosa muy importante y que yo aprendí. Me acuerdo una vez que estaba en un casting por la mañana en Nueva York y por la tarde en otro, y en uno era la chica y me cogieron y tal, y el otro me veía diciendo, ¿qué haces aquí? Y yo me acuerdo de ir con mi book así por la calle y decir, pues yo soy la misma persona. Pues a unas personas les gusta y otras no, la que me tengo que gustar soy yo. ¿No? Pero bueno, llegar a esa conclusión puede ser que llegues a esa y otra que veo que llegan a otros modelos como tengo que estarle siempre gustando a la gente y me ha salido una arruga y es que qué horror porque con lo que yo era, y al revés, yo lo que aprendí fue a quererme a mí misma, todo lo contrario. Está muy bien, es una reflexión muy interesante para los que estamos tratando de aprender cómo ir ganando edad con cierta tranquilidad. Hay que hacerlo, es que si no, yo creo que si con la edad no ganas tranquilidad, tienes que ganarla. Yo me encuentro mejor conmigo ahora que estoy más gorda, más fea, más todo, que cuando era joven, que estaba estupenda, en fin, y me miraba al espejo y siempre todo me parecía mal. Ya quisiéramos estar igual de feos que tú muchos, pero en fin. Quien me conoce sabe que estaba mejor antes. ¿Era la moda española de aquellos años más contemporánea que la actual? La moda española, dices. A ver... Tú tenías una perspectiva de la moda española desde Nueva York, sí, en aquel momento. Yo tenía una perspectiva y era que todo el mundo estaba a por uvas, excepto una marca que yo me fijaba desde allí, que veía que era todo lo contrario, ¿no? Que digo, joder, los únicos que están haciendo este desfile, como yo estoy viendo aquí, que han cogido gente más tipo de la calle, como en ese momento se empezó a coger Calvin Klein a Kate Moss y a gente así, ¿no? Estoy viendo esta marca, es lo único que... Estás hablando de Roberto Berino y estás hablando del trabajo de estilismo de tu socio Juanjo. Exacto. Sí, pero yo no lo sabía en ese momento. Sí. Yo a Juanjo le conocí brevemente porque éramos medio vecinos y es que Juanjo era un estilista muy reputado. No se empezaban sesiones de fotos si no llegaba él. Yo he vivido, porque mi pareja era fotógrafo, en aquel momento mi pareja... que tenía que hacer fotos con alguien y toda la agenda estaba supeditada a que Juanjo tuviera un hueco. Pero daba igual que fuera Marta Sánchez, que fuera Alejandro Sanz, que fuera quien fuera, que fuera Enrique Iglesias después, que fue el trabajo en el que nos conocimos. Todo el mundo se supeditaba a él y era muy conocido. Y yo, como era muy conocido y tenía tanto poder, me caía mal. Y él me veía con mi pelo que me lo cortaba yo y me afeitaba las cejas y todo, y que iba así por la calle creyéndome, haciéndome la fuerte, y diría, esta tía qué rara es, y no nos caíamos bien de lejos, para que veas cómo es la cosa. Bueno, para que veamos lo malo que son los prejuicios. Pero es que cuando eres joven tienes prejuicios, absolutamente, Héctor. Sí. Yo creo que eso es una cosa de las que te enseña la vida. Yo creo que vestimos más licras, o sea, se nos pega más la ropa al cuerpo y los prejuicios también, y luego todo eso se va soltando. Sí, absolutamente, absolutamente. Te vas de Nueva York, pero te vas a Milán, trabajas con Versace y con el que era su pareja en aquel momento, con Antonio D'Amico, en Milán. Y sin embargo, cuando se supone que tienes una carrera que se desarrolla de manera fulgurante, eres una referencia, has estado en Nueva York, te vas a Milán, trabajas con Versace, estamos hablando de los años brutales de Versace, además. Sí. Y de repente dices hasta poco aquí. Antes de morir fue asesinado, vamos. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, Milán para mí fue un punto de inflexión. Yo no volví directa de Nueva York a Milán. Yo pasé por España, alguien me dijo que firmara con ellos también, aunque mi agencia madre sigue siendo Nueva York, y ellos me mandaron a Milán. Y claro, yo había vivido en Nueva York una carrera de modelo estupenda en la que me mandaban a los castings y todo era muy profesional. Tan profesional que si llegabas tarde 10 minutos tenías que pagar los 10 minutos de retraso a todos los profesionales, incluido el plató. O sea, imagínate cómo era la cosa. El tiempo cuesta dinero de toda la gente y tú no puedes llegar tarde así a la venga, da igual, ¿no? Cosa que es muy poco España. Y me acuerdo que volver aquí, incluso esos pocos meses, fue un poco un shock porque era como,
esto va todo súper despacio, aquí todo Sí. es súper enchufado, y allí de repente veía que sí que existía esa cultura de la oportunidad de las personas, vinieran de donde vinieran, por lo menos en aquel momento. Con la crueldad de que van muy deprisa también, y que si no estás, pues adiós, ¿sabes? O sea, pero también, como yo era más joven, tenía también esa energía de ir más deprisa, de quererte comer el mundo, ¿no? Y aquí de repente era como volver a una cosa muy atrasada respecto a lo que había vivido. Aunque sí es verdad que España luego tiene sus bondades, pero bueno, que al ir más despacio también hay cosas que se hacen de otra manera más, no sé, como mejor para Cuidada, las personas. sí. Sí, pero Sí, bueno. sí. Me voy a Milán y la agencia, yo me di cuenta desde el minuto cero que no tiene la profesionalidad que yo estoy acostumbrada, que nos están mandando a castings y que de repente me dicen, oye, ¿vosotros de qué agencia sois? Y yo, esta. Ah, pues no sabíamos que os enviaba a esta agencia. O sea, imagínate, claro, mis compañeras eran más jovencitas y estaban un poco pues en Milán, y yo estaba flipando. Yo ya estaba encabezando la revuelta, como siempre me suele pasar. Una vez me echaron la carta astrológica y me dijeron, tú siempre estás en contra del poder. Digo, un poco, me suele pasar. Si veo una injusticia, si no, no, no. Pero si veo una injusticia, sí. Y bueno, pues veí cosas muy feas. Vamos a hacer un cambio de tercio y vamos a volver... Yo siempre opino que la moda es vanguardia y por tanto a veces es vanguardia de pensamiento y vanguardia social. Entonces, Yo opino que en la vida puedes estar de dos maneras. En la vida puedes estar o puedes ser. también. Eso es más filosófico. Y yo creo que tenemos que ser. O Sí. sea, creo que nuestra obligación y la voluntad de este contenido es ser. Y es hablar con claridad, de forma amable y sin incomodar a nadie. Y con mucho respeto. Pero es hablar de unas realidades que están ahí. Y creo que no tenemos que tener miedo a hablar de determinadas cosas porque... porque si no las hablamos van a seguir ocurriendo exactamente igual y le estamos regalando impunidad a los malos. Y yo, sinceramente, empiezo a estar un poco cansado de que obrar mal Salga o gratis. obrar al margen de los valores sea tan barato. Y sobre todo cuando estamos hablando de gente tan vulnerable y menores de edad, ¿no? Que al final dices, Absolutamente. bueno, realmente esta pobre niña la manda que su familia, desesperada, porque ha quedado en ruina su economía, su país y todo, y resulta que vienen aquí y en lugar de protegerla, como a mí me protegió mi agencia de Estados Unidos, ojo, que no estoy diciendo que todo el mundo de la moda sea así, pero sí puede pasar. Y sí que entiendo que los padres tienen más que nunca la obligación de ser padres y de proteger a sus hijos. Sí, así es. Paloma, hablas de tu socio, de Juanjo, con un cariño desbordante, con una lealtad brutal. Hablas de él con cierto sentimiento de familiaridad, de protección familiar. Y me consta que él habla exactamente igual de ti. Pero todos sabemos lo difícil que es trabajar con alguien, y más en este sector. Y todos sabemos lo difícil que es soportar la presión que existe justo las semanas anteriores a un desfile. Y ¿cómo lo gestionáis? Ay, es que nos queremos tanto, que es que no... Mira, ayer, por ejemplo, tuvimos una pequeña discusión porque me estaba preguntando unas cosas muy insistentemente. Yo estaba haciendo otra y le dije, Juanjo, por Dios, déjame preguntar. Y luego, a la tarde, los mensajes que nos intercambiábamos eran, Paloma, perdóname por haberte preguntado tanto. Juanjo, perdóname por no haber tenido la delicadeza de contestarte como te mereces mejor. O sea, fíjate. Nos queremos mucho. Es que yo creo que el amor es muy importante. Ya te digo que soy muy racional, pero también el sentimiento del amor me parece parte de que la creatividad sea buena o no. Yo a veces que veo creadores que hacen cosas que digo, claro, es que es tan buena gente que les sale bonito. Y me refiero a lo mejor hasta maquilladores o modelos, que dices, ay, la energía que... Tú piensa una cosa, vemos mucha gente guapa. Yo, desde que empecé hasta el día de hoy, he visto mucha gente guapa, tanto en castings internacionales como, por ejemplo, yo qué sé, pues me acuerdo de ver la primera foto que se hizo John Cortajarena en su vida, que era una terraza de un piso, y decir, este chico tiene que hacer el desfile de Roberto Berino sí o sí. Y era el nuevo para mí. Y era, ay, el nuevo, qué responsabilidad, que lo haga bien. Y luego es John Cortajarena. O sea, hasta ese punto de descubrir, o Juanjo descubrió a Nieves Álvarez en su momento, hasta ese punto de entender que esa persona podía ser una persona que tuviera un físico más allá de la espectacularidad, ¿no? Que tuviera muchas cosas más que contar. Entonces la belleza no me impresiona. Pero sí me impresiona cuando eso va acompañado de otra cosa. Y entonces digo, vale, aquí estamos hablando, como diría Felipe el de Mafalda, de guapo reversible, ¿no? Por dentro y por fuera. Y yo lo noto en la creatividad también. Yo siempre digo que la gente que es mala por dentro se le nota por fuera. Es que sale algo. Sí, y como sí. te digo, como la belleza no me impacta, ni la popularidad tampoco, porque, como te decía antes, convivo con estar gestionando habitualmente con gente muy famosa, pues... Quiero decir,
la popularidad es muy atractiva, yo creo que en un momento determinado de tu vida. Y yo creo que también está habiendo un cambio de valores súper profundo. Y creo que ahora mismo la popularidad ya no es tan importante como era porque estamos teniendo un regreso hacia la espiritualidad. Tú y yo Sí, hemos hablado. Estoy de acuerdo. Tú y yo hemos hablado, no de religión, pero sí de espiritualidad, y tú y yo hemos hablado de lo que significa para nosotros el premio Princesa de Asturias, Sí. el coreano... ¿cómo? Byul-Chul Han. Este. Es que tiene un nombre. Es que ya se podía haber llamado Carlos. Pero ¿sí? es muy guapo, eso sí, ¿eh? Y además, como todos los coreanos, tiene la piel muy bien cuidada. Pero es verdad que yo creo que eso cada vez va a ser más importante y me alegro tanto, de verdad que te digo que me alegro tanto, porque es como un bálsamo, es como poder reconciliarte un poquito con el mundo. Bueno, sí. Yo espero que lo que dices tú, ¿no? Que al final ganen los buenos, que eso es lo que tendría que pasar, ¿no? Presentáis una propuesta muy auténtica. La propuesta de Maln es una propuesta muy auténtica. A mí, en cierto modo, me parece que es una propuesta militante. ¿Tú crees? Yo soy militante siempre. Sí, yo estoy absolutamente convencido, pero ¿tú crees que esto se ve tan claramente en tu trabajo como yo lo veo? O quizá yo lo veo porque te conozco a ti y sé que tú eres una persona militante. Puede ser. Yo en las declaraciones que hago, y Juanjo también, solemos hablar bastante de cómo vemos las cosas. Y tengo la idea de que el diseñador de moda o de cualquier cosa dibuja el mundo en el que está. Si tú piensas en una época, los años 70 ves visualizas unos coches, unos pantalones de campana, unos peinados, unos maquillajes. O sea, fíjate la cantidad de referentes estéticos de los que estamos hablando. Y si te gusta la filosofía, sabes que toda ética tiene detrás su estética. Si todos vamos vestidos iguales, pues seguramente la ética que hay detrás es gobiernos que quieren que todos vayamos iguales. Si ves ropa muy, muy, muy barata, ya sabes que estamos hablando de que a lo mejor hay un niño en un país del tercer mundo cosiéndola, ¿no? O sea, al final nada es tan inocente. Y por eso creo que al final tenemos que llevar valores lo más éticos posibles en nuestros mensajes, lo cual no quiere decir que todo el mundo los vaya a entender, a compartir, o una señora me esté comprando algo simplemente porque siente que le sienta bien y que no le saca una lorza que tiene, por decirlo así, a lo bruto. Pero sí, claro, no, y no por lo que yo estoy diciendo. También es verdad que en esa moda militante que Juanjo y yo hacemos, hablamos mucho del trato personal y de humanizar al cliente, ¿no? Creo que esto es muy importante en una época en la que estamos empezando a ver que te coge el teléfono una máquina, que te contesta otra máquina, que te pasan a no sé qué, que llame más tarde, que nuestro horario es de 9 a 4 y vete a saber si te contestan. No sé, retomar ese contacto con el público. Yo digo, mi empresa es una empresa de servicios en el fondo. Yo estoy con una señora que está frente a mí en ropa interior, mostrándome su vulnerabilidad, tenga más dinero o no lo tenga. Absoluta, sí, pero tenga eso sí. mi ideología o no la tenga. Yo tengo que tener el respeto de que esa persona tiene la confianza en mí para poner su cuerpo en mis manos. Y yo decirle, tu cuerpo no tiene que ser perfecto, pero lo que yo te hago sí tiene que serlo. Ese es el nivel de la exigencia que tenemos. Y tomar ese contacto humano, desprenderte lo que has dicho tú antes, de esos prejuicios, ¿no? De descubrir personas estupendas que a lo mejor no pensabas que ibas a llevarte súper bien con ellas, porque las podrías tener en un prejuicio, ¿no? Y viceversa, ver que gente que pensabas que te iba a caer fenomenal te cae fatal. Pero en cualquier caso, a esa persona mi deber es tratarla muy bien. Y yo creo que ahora mismo el amor también es un acto militante. Absolutamente. El amor y el respeto. ¿Qué quieres ser de mayor? Patti Smith. La conocí un día, me dijo, ¿qué vestido tan bonito llevas? Me cogió así la mano y estuve con la mano así, como la mano incorrupta. Sí, me encanta esa mujer, me parece un ser humano excepcional que tiene un poder impresionante, y me parece que las mujeres deberíamos aspirar mucho a ser Patti Smith, pero bueno. ¿La vida es bella? Sí, por supuesto. Tienes que pensar que lo es. Sé ¿Tienes que hay que cosas pensar que que no lo lo son. es? Sé que hay cosas que no lo son, Ajá. pero tienes que aspirar a que lo sea para ti y para los demás, porque si no el mundo nunca va a ser un sitio bonito para ser habitado. Yo creo que podemos construirnos una especie de palacio de los sueños, que no tiene nada que ver con el palacio de los sueños, pero sí un palacio de los sueños en el que podemos refugiarnos, y ahí solamente puede entrar quien tú quieras. Eso es una buena filosofía. Yo la tenía de pequeña. Sí. Yo tenía mi palacio de los sueños porque yo tenía un cociente intelectual muy alto y no me entendía ni Dios. Y entonces tenía mi palacio de los sueños, claro. Era pues lo que escribía, lo que dibujaba, era el mundo interior mío. Sí, así es.
Sabes que voy a acabar este podcast como acabo todos los podcasts, dedicándote una canción que ¡Ay, qué bonito! Yo he pensado que es una canción que de alguna manera te representa. La única condición es que te represente y además que sea divertida y un poquito kitsch. Así que Me la vamos encanta. a escuchar juntos. ¡Qué buenas premisas! Para terminar esta entrevista. Yo estoy encantado de poder haber hablado contigo. En fin, eres un ser de luz. Ay, y gracias, me hace qué bonito. muy feliz Qué bonito. porque nos cargas de aspiras a todos y estás llena de energía bonita. Y me encanta estar en un podcast de mi querido Oviedo y de mi querida Asturias, que para mí significa la felicidad en la infancia. Pues vamos a darle juntos las gracias a Oviedos Moda, que es el patrocinador de este podcast, y te despedimos con esta canción. Muchas gracias, Héctor. Paloma. Muchísimas gracias. Sento che non pioverà domani, sento che non perderò